Bueno, debate de actualidad, ahora con tres de nuestros colaboradores, tres analistas, hoy Jesús Barcos, Isabel Arbonés y Guillermo Lorea. Y un tema fundamental o central en esta tertulia, que es ese debate cara a cara que tuvimos la oportunidad de ver ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Hoy, desde luego, pues todos los medios de comunicación analizan con detalle las diferentes aristas del mensaje y la puesta en escena, por supuesto, de este debate. Jesús Barcos, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Jesús. A vosotras. Seguro que también devoraste, si vale la expresión, ese debate, ¿no? Ese cara a cara. Sí, hasta el final era casi eso, un tema, un momento obligado de la campaña. Y bueno, pues ahora comentaremos lo que dio de sí. Desde luego en las redes sociales hoy muchísimo. Así es. Bueno, Guillermo Lorea, que estoy convencida de que no ha dormido mucho porque habría visto hasta el final el debate y los programas posteriores. ¿A que no me equivoco? Guillermo, buenas tardes. No te equivocas, lo vi de principio a fin. Lo posterior, vi una horita después, cambiando distintos canales para analizar, ver las distintas análisis de los distintos periodistas o analistas en distintos canales, pero sí, lo vi de principio a fin, sin perderme un solo minuto. Bueno, se calificó de vibrante, ¿no? Manuel Campovidal dijo que fue un debate vibrante. Isabel Arbonés, ¿coincides en este caso con el periodista o no? Buenas tardes. Bueno, el periodista, desde luego, vibrante no era. Yo lo vi muy aburrido y a mí el debate, bueno, pues sabiendo también que hoy venía aquí, lo vi con atención, pero no desde el principio. Para mí el principio fue aburrido y confieso la verdad, me fui a la cocina a terminar mi intendencia casera y luego volví. Y entonces ya pillé todo el debate y hasta el final, pero ya no más. Sí, bueno, vamos a ver en un vídeo brevemente algunos de los momentos del debate y también, por supuesto, ese momento posterior, cuando ambos líderes acudieron a sus sedes, Ferraz y Génova, a bueno, pues, charlar con sus compañeros de partido. Lo vemos. Seguimiento en la sede del Partido Popular y en la del PSOE. Unos y otros pendientes de la pantalla y de los móviles hasta el final. A la puerta esperaban a Mariano Rajoy, mientras que Pedro Sánchez ha recibido los abrazos en el interior. Todos dentro, el líder popular intentaba responder a los periodistas. Yo estoy satisfecho. Pero no evitaba mostrar su indignación. Una cosa que yo no le voy a aceptar de ninguna de las maneras, que es que me diga que yo no soy una persona limpia. Y eso es una mezquindad. Hay que tener un poco más de talla y de altura y de categoría. Por su parte, Pedro Sánchez no contestaba a preguntas, tomaba un micrófono para dar así sus impresiones. Hemos hecho propuestas en educación, en recuperar el estado del bienestar, en recuperar los derechos laborales perdidos durante estos últimos 4 años de gobierno de la derecha. Y lanzaba un mensaje a los presentes. A ganar. Así han terminado ambos, vencedores cada uno en su sede. Bueno, pues ahí tenemos ese balance después del cara a cara. Luego escucharemos de nuevo algunos de los momentos intensos de ese cruce dialéctico, ¿no?, entre Rajoy y Sánchez. Jesús Barcos, cuéntanos cómo has visto a ambos líderes. Bueno, la pregunta siempre es quién crees que ganó. No sé si bueno, hay un claro ganador o no, o qué fue quizá lo más sorprendente de, bueno, pues de ambos líderes, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención principalmente? Yo creo que ganó Pedro Sánchez. Le tocaba ir al ataque y el otro día yo hacía un símil en la prensa, decía que podía sufrir una pájara, haciendo la analogía con el ciclismo, muy seria, prácticamente que la acompañase toda la carrera, si no era capaz de vencer ayer a Mariano Rajoy. Creo que lo hizo, pero que, siguiendo con ese símil, se le salió la cadena varias veces. Mariano Rajoy administraba su renta, por decirlo también en términos ciclistas, se sometió a un ataque, podríamos decir, en algunos momentos despiadado de Pedro Sánchez, pero para mi gusto Sánchez sobreactúa demasiadas veces y habla demasiado rápido. Y eso le termina penalizando porque no cierra muchas veces los argumentos. Y en cambio Rajoy, que bueno, pues le conocemos desde hace muchos años, evidentemente le tocaba jugar a la defensiva, bueno, pues sacar sus datos y su argumentario, acusar al Partido Socialista de lo que no hizo. Y bueno, pues en momentos yo creo que se quedó corto, que podía haber ido más lejos, y quizás con el tema de la corrupción ahí sí que perdió
hasta cierto punto, porque humanamente yo también entiendo que no debió ser fácil, perdió un punto pues por lo menos el ir centrado sobre sus propios argumentos. Ahí ya fue, digamos, a remolque de Pedro Sánchez. Bueno, más de 9 millones de espectadores en ese cara a cara tan esperado. ¿Cómo diseccionas, Guillermo? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué mensaje? ¿Quién ganó? ¿Quién, bueno, pues ha podido arrascar algunos votos a los españoles? Yo dudo mucho que vaya a variar la intención de voto este debate. También es cierto que estas elecciones son muy diferentes a todas las que hemos tenido en toda la historia de la democracia. Tradicionalmente no ha movido más de un 1%. Pero claro, tampoco había habido nunca la volatilidad que está habiendo en estos comicios. Por lo tanto, pues a lo mejor no se circunscribe a ese 1% y puede ampliarse un poco. Pero no creo que mueva. Estos tipos de debates, sobre todo cuando son un cara a cara, cuando son dos, suele servir más para reafirmar a cada uno de los seguidores de cada una de las partes. Yo no voy a coincidir contigo en que el ganador es Pedro Sánchez, pero sí puedo coincidir en alguna de las cosas que has dicho. En definitiva, yo creo que coincido que quien se la jugaba ayer era Pedro Sánchez, absolutamente. Entonces, justo 5 minutos antes de empezar el debate, con las personas con las que lo estaba viendo, me dijeron, ¿cómo crees que va a ir el debate? Y yo dije, mi impresión, es decir, yo creo que Pedro Sánchez, viendo las encuestas, ve que se queda fuera, que su carrera más se acaba, y va a ir a por todas. Y va a coger un tono muy agresivo. Y dije, si se pasa de frenada, puede hacer un efecto boomerang y puede salirle el tiro por la culata, que creo que es lo que ocurrió. Vaya por delante. Pero claro, no tenía muchas opciones porque es que las encuestas le eran muy desfavorables. Y entonces fue a por todas, pero en contra del estilo que había tenido, del estilo que había presentado en el debate A4, en ese debate que quiso dar un nombre más de una talla de estadista, de un hombre de gobierno, por la forma y por el fondo, los temas que abarcaba y luego las formas, y ayer le fallaron absolutamente las formas. En definitiva, yo ayer definiría un debate bronco, un debate que le falló absolutamente en las formas mínimas, que yo creo que tienen que haber en este tipo de debates. Y además, ¿y quién fue el culpable de esto? Pues yo creo que el culpable cuando se desciende al barro es quien es el primero que desciende al barro, porque al final es el que marca los límites del debate, y quien lo llevó al fango yo creo que fue Pedro Sánchez. Mariano Rajoy defendió y dio una imagen de lo que es él, que yo creo que es lo que transmite, un hombre con experiencia, un hombre de gobierno, con una trayectoria y quería vender los logros, y además es una persona razonable, un hombre prudente, un hombre de confianza, un hombre que se sabe y lo que se puede esperar de él, y yo creo que es lo que hizo. Se controló mucho porque podía haber atacado en muchas cosas, como luego veremos si queréis, podía haberle defendido mucho más agresivamente. Entonces estuvo más a la defensiva, pues porque quizá tenía más que perder si se ponía al mismo nivel que si no lo hacía. En definitiva, dentro de que yo creo que no se puede hablar de ganadores clarísimos en estos casos, pero yo creo que desde luego perdió absolutamente Pedro Sánchez, sin lugar a duda. Isabel, ¿lo ves de la misma manera? ¿Fue un debate agrio? Es verdad que concitó el interés del espectador. Yo coincido con cosas que han dicho los dos y no me voy a repetir. Contenido y forma, ¿no? Contenido y forma. Pero sí es cierto que ayer yo creo que no hubo un ganador y que el debate cara a cara es el que están haciendo otros candidatos. A mí, el debate de ayer yo francamente lo vi desde un principio soso, aportando muy poco a lo que la ciudadanía espera, aportando muy poco al momento histórico que estamos viviendo, y que sí, en determinado momento, bronco. A mí no me interesa quién ganó, quién perdió, quién dio o quién dejó de dar. Yo creo que desde el punto de vista de las problemáticas que hoy tenemos, no se abordaron con seriedad. Sí, ayer se hizo, digamos, una escenificación de dos contrincantes, pero eso no es lo que este país necesita en estos momentos. Entonces, a las cosas que había que haber ido en profundidad, pues no fueron. Y luego, claro, si hemos ido de la mano y hemos hecho las mismas políticas, por mucho que escenifiquemos, y para mí ayer se redujo a eso, a una escenificación, pues poco hemos aportado. Yo creo que el debate cara a cara para mí es el que está haciendo Alberto Garzón con la gente de la calle y en las redes. Y yo creo que este país necesita darle un giro, y ayer no se vieron las alternativas de ese giro, sino más de lo mismo. ¿Crees realmente que el bipartidismo se
queda resquebrajado con este debate y, bueno, pues se pueden ver favorecidos otros líderes. En este caso Isabel hablaba de Alberto Garzón, podemos hablar del líder Albert Rivera de Ciudadanos o Pablo Iglesias de Podemos. Esa lectura han hecho algunos medios de comunicación, algunos analistas. Quienes ganaron fueron quizás los partidos emergentes. ¿Creéis que pueden ir por ahí las cosas o que en absoluto, ¿no?, puede haber un beneficio a esas otras formaciones que desde luego aparecen en nuestro escenario político más inminente? A mí es verdad que a toro pasado, pero estratégicamente me sorprendió cómo los asesores tanto del Partido Popular como del Partido Socialista no presionaron a la Academia de Televisión para que no fuese Campo Vidal el moderador y hubiese, no por nada, hoy Risto Mejide hacía una maldad diciendo que no fue más vibrante porque Campo Vidal no roncó, ¿no? Pero no en términos de cuestionar su profesionalidad. ¿Qué más se puede pedir a un moderador? ¿Por qué hay tanta crítica, ¿no?, a Manuel Campo Vidal? Pues, Jesús, por ejemplo, o un Guillermo. moderador, si uno de los dos debatientes está llamando al otro indecente, Sí. y está acusándole de no estar limpio y de ser responsable de la corrupción, lo menos que puede hacer es, primero, que diga el porqué y exigirle que diga por qué está acusando a su contrincante, si tiene pruebas, o por qué no ha ido a un juzgado a denunciarlo, etcétera, etcétera. O si es un tema meramente formal y lo que está haciendo es simplemente pues insultar, exigir una corrección a ese debate. Y el pobre quería salir de ahí porque vio un atolladero y decía, hablemos de Cataluña, pero en ningún momento se le fue de las manos absolutamente. Sin embargo, al principio, en el momento cuando Pedro Sánchez quiso usar el primer minuto para aprovechar, para afear la conducta de Mariano Rajoy por no haber ido al debate a 4, pues sin embargo le corrigió, le cortó y dijo, no, este es el minuto para presentar su idea de España, cómo cree que está la situación y por dónde debemos de ir. Y entonces ahí sí que le cortó. Pero yo creo que ahí empezó y ahí terminó su papel de moderador. Es que yo no a partir sé de ahí si ya era- no volvió a hacer nada. Si era como esos árbitros que salen al terreno de juego, no quieren sacar tarjetas, el partido empieza a ponerse violento y parece Quizás se que no tenía que haber tiene posicionado más o haber Yo, intervenido a ver, de forma más vehemente. ¿Consideráis yo también creo ese que podría las haber sido su cosas- papel? haber participado algo o haber eso, Ya, a en un momento dado, mí- yo no sé si estaba muy presionado por esas críticas al formato y dijo, bueno, yo voy a dejar hablar y que por ahí vayan los tiros. Yo creo que no estuvo, digamos, en su papel de moderador, dio una sensación de cansino y de no, pues hay elementos que él podría haber, pues una es ese toque de atención, pero otras podría haber sido pues que determinados temas que se quedaban colgados, porque claro, aquí estamos pensando todo, vosotros, desde el punto de vista de forma, ¿no? Yo estoy pensando en la gente de la calle, realmente también pensamos que la gente de la calle, pues sí, al día siguiente estamos muy pendientes, pero eso es lo que va a conformar nuestra opinión, eso es lo que va realmente... el voto va a servir, espero que no, a esa manipulación pues de cosas muy reducidas y la gente va a votar según lo que diga la televisión. Bueno, ese es un buen interrogante, desde luego. Vamos a ver si os parece uno de los momentos de tensión, ¿no? Todo lo que concierne a la corrupción. Quienes vimos ayer por la noche el debate, nos quedamos, bueno, pues con ese cruce de palabras entre Rajoy y Pedro Sánchez, ¿no? Y prácticamente es el titular de buena parte de los periódicos de nuestro país o de los titulares de, bueno, por supuesto, de los medios de comunicación, de televisión, de radio. Vamos a ver ese momento. Si es que usted, señor Rajoy, tendría que haber asumido en primera persona la responsabilidad política y haberse marchado a casa. Y usted no tenía Y lo que está haciendo es, y no. el mantenimiento de usted como presidente del gobierno, lo que está haciendo es dañar a la democracia en nuestro país y a la institución que usted dice representar, Pues señor teníamos Rajoy. No es limpio. un político decente, señor Yo Rajoy. soy un político Y le voy a limpio decir- y decente Bueno, y llevo bien. 30 años en la vida Bien, política bien, perfecto, y señor nunca Rajoy. nadie me ha hecho una acusación de una conducta Pues yo se la reprobable. hago. Mantengo mi Bien, acusación. usted puede mantenerla Ha sido lo que usted quiera, ruin pero y ha sido usted, usted señor miserable. Rajoy, no es y no se lo ejemplar. acepto. Bueno, pues ese es el momento intenso del debate, ¿no? La corrupción, la honestidad o no, la honorabilidad o no, si es o no un político decente. Yo creo que Muy preparada la frase por parte de Pedro Sánchez, el planteamiento, ¿creéis? ¿Y la respuesta de A ver, Mariano Rajoy? Pedro tenía quizá Mariano tiró más de tablas y Pedro, que sabía lo que se jugaba, que es que realmente se jugó ayer todo, lo tenía más preparado y ensayó cada palabra. Y al final resulta, y en eso coincido contigo, Jesús,
resulta muchas veces muy impostado y muy artificial Pedro Sánchez. Y eso yo creo que le resta muchísimo. Tenía preparado absolutamente todo, es decir, y le salía artificial hasta la sonrisa, incluso cuando estaba enfadado por las respuestas del presidente del gobierno. Yo creo que su gran error, y mira que todos podemos hacer una crítica a una gestión de gobierno, porque no hay ninguna gestión perfecta, pero yo creo que su gran error fue intentar manchar el nombre señalándole como una persona sucia a Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy se le pueden decir otras muchas cosas, pero yo creo que nadie es decir, la mayor parte de la gente no percibe a Mariano Rajoy como una persona que no sea honrada. Entonces yo creo que ese fue su gran error. Además, una contradicción con él mismo, porque recientemente en otro programa de televisión, si no me equivoco, en el de María Teresa Campos, había dicho que Mariano Rajoy era una persona honrada y limpia. Entonces, de repente, cuando te ves desbordado por las encuestas y es tu último cartucho querer arremeter contra tu contrincante, contra el presidente del gobierno y querer sembrar la duda directamente sobre su persona, porque lo llevó al terreno personal, porque hasta ese momento estaban hablando de gestión. Y entonces hubo un momento que para mí hubo un punto de inflexión, que fue cuando Mariano Rajoy dijo: hasta aquí hemos llegado. Y ese hasta aquí hemos llegado no solo supuso un punto de inflexión en el debate, porque a partir de ahí empezó a devolver más fuerte Mariano Rajoy, sino que probablemente, si las cosas van por donde yo creo que van, supondrá un punto de inflexión en la carrera política de Pedro Sánchez, porque probablemente faltó si elegancia. esto absolutamente, Yo creo que podemos discordar, y yo he sido muy combativa en política y soy muy combativa a nivel personal, pero yo creo que la elegancia, las formas y el ataque personal, bueno, pues reduce bastante la credibilidad. Yo creo que ahí, pues probablemente Pedro Sánchez fue a por todas y con un guión muy estudiado. Pero yo al final siempre pienso, ¿no? Pero a la gente de la calle, ¿estaba esperando esto? Sí, eso puede en algún momento pues hacer interesante el debate, que empezó como muy mortecino, y luego, pero ¿esperamos esto? Sí, son dos estilos, ¿no? Si hablamos de la forma, el contenido nos interesa, por supuesto, pero en la forma nos fijamos y mucho, ¿no? Hablan algunos de un estilo americano, el de Pedro Sánchez, un estilo más tradicional, el de Mariano Rajoy, pero es verdad que si encontramos solo propuestas y si no hubiera habido esos momentos de tensión, más de 9 millones de espectadores habrían estado ahí, habrían estado pegados a la televisión, Jesús. Bueno, pues es buena pregunta. Indudablemente la polémica y el conflicto nos atrae, ¿no? Eso como audiencia está claro. Pero también es la política como espectáculo. Cuando dicen que los mítines se van vaciando y en cambio estos grandes formatos televisivos atraen a gente dentro de una saturación, probablemente un clima político muy saturado por la acumulación de elecciones, y yo creo que también un cierto, bastante evidente descreimiento de la política. Es decir, en eso que comentaba Isabel, ¿no? El y tú más, y bueno, y ustedes, y no, y ustedes peor, lo hicieron peor. Bueno, después de 8 años tenemos una perspectiva... dialéctica, pero ¿no? confrontación de ideas, no de malas formas. Yo vi pero algo no hubo aburrido. malas formas por parte de los dos. No hubo malas formas por parte de los dos. Y se podía haber descendido al barro y le dijo, yo no voy a descender al barro. Si quiere, y hubo un momento que dijo, sí, como veía que insistía, dije, si quiere desciendo al barro, y le hablo porque no quiso entrar en el hubo un punto de condescendencia también de Rajoy, pero a ver, que hubo un momento en el que yo creo que Mariano Rajoy sí, de hecho se lo dijo, le dijo, no sea condescendiente conmigo. Exacto. Pero yo creo que él pensó, el y tú más... a la gente está aburrida ya de esto. Es decir, la gente quiere soluciones. Y en eso coincido con Isabel. Entonces, yo creo que lo hizo porque, entre otras cosas, no porque tuviera más que perder en corrupción, porque yo creo que el Partido Socialista es de los que más tiene que callar. Bueno, de hecho, algo empezó a decirle. Sí, pero cuando insistía, dijo, si descendemos al barro y hablamos de los 200 imputados en los ERES, 8 exconsejeros y 2 expresidentes de su partido. Pero no quiso entrar. No insistió porque realmente la gente está hartísima de eso. La gente lo que quiere saber es cómo vamos a sacar este país, qué cambios vamos a hacer en el sistema que nos permita dar la vuelta. Bueno, y sobre eso, Isabel, sobre eso hay que decir, porque de contenidos hubo. Es decir, yo en un lado vi, en el Pedro Sánchez, vi mucho argumentario, mucha telegenia, demasiada telegenia, porque si la telegenia es demasiado palpable,
está fallando algo, porque queda demasiado Sí, artificial. pero Guillermo, tú mismo has dicho que se lo preparó mucho y la sensación es que Rajoy no se lo preparó tanto. Y es sorprendente porque dices, Confió más en él, con posiblemente. esas críticas que tiene de un hombre un tanto indolente para la comunicación, ¿cómo no salió también a por todas? Porque también él se jugaba mucho y su partido. Pero ojo, yo no sé, yo digo que daba la sensación de que Pedro Sánchez lo tenía más preparado. Pero eso no quiere decir que lo hiciera mejor. Es decir, a lo mejor Mariano Rajoy se lo preparó igual o más y le ha salido más natural. Y además, como tú has dicho que va a la defensiva, cuando uno está a defender los golpes porque sabes que viene la oposición con toda su artillería porque es su última traca antes de las elecciones, o la importante porque el resto de días de campaña digamos, la proyección mediática no es como la de ayer. Ayer fue la última gran proyección mediática. Entonces, como sabía que ese juego todo y que ver con toda la artillería, pues al final quien iba a llevar el rumbo de por dónde es él quien va a atacar con toda la artillería. Con lo cual se lo prepara quien puede preparárselo. Lo único que podía preparar, si lo hizo, es la defensa de la gestión que había hecho. Una gestión que es incompleta, y él mismo lo dijo, es incompleta porque en 4 años se ha abordado sobre todo el aspecto económico porque estábamos al borde de una crisis. Precisamente en el aspecto económico No. Y ahora ha dicho cómo va a continuar esa labor que empezó hace 4 años, que es inconclusa, y cómo quiere seguir terminarla. Pero usó medias verdades, ¿eh? Y la peor de las mentiras es una medio verdad. Y un ejemplo, empleo. Tenemos más cotizantes, sí. Pero ¿esos cotizantes ingresan más dinero a la seguridad social? No. Vamos a crear empleo, pero ¿qué empleo vamos a crear? ¿Vamos a hablar de la gente que se ha marchado de España a trabajar fuera y además los mejor formados? Entonces, hubo cosas, en las cosas básicas importantes, quedaron en el aire. ¿Cómo? ¿Qué empleo nos va a dar? El empleo de los números, y con esto nos quedamos ahí brevemente, el empleo porque de nos los tenemos números, que- solo una cosa, el empleo de que los números marchar y puede cerrar ser el debate. tramposo y a veces manipulable. Y puede que fuera incompleto en algún caso, pero es que en el caso de Pedro Sánchez directamente dio números que eran falsos. Y eso es lo que no se puede hacer porque los números son tozudos. Y entonces lo que no se puede es hacer falsear números. Diferentes miradas a un debate con 2 estrategias muy diferentes, 2 estilos claramente contrastados, que veremos a ver si tiene alguna respuesta diferente o algún cambio, ¿no?, en el electorado a la hora de determinar su voto este domingo 20 de diciembre, que para eso, no olvidemos, se hacen los cara a cara y los debates en televisión. Bueno, pues nos dará de sí bastante todavía, ¿verdad?, en las próximas horas, en los medios tradicionales y también, por supuesto, en las redes sociales, múltiples opiniones y análisis que, bueno, pues a los que nos gusta la política devoraremos seguramente. Nos habría dado hoy para una hora. Así es. Jesús Barcos, Hablando. muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Isabel Arboniés, gracias también. Gracias, Guillermo Lorea, placer como siempre. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa, dejamos de momento la actualidad política, de momento, porque luego seguimos con otros contenidos que nos acercan a la campaña electoral.